A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Quisiera empezar el sermón, diciendo el título. Recuerden que hoy vamos a seguir con esta serie paralela que estamos hablando sobre el libro de Pecados Respetables, que es el libro que estamos estudiando en nuestros grupos ECO. Hoy vamos a hablar muchísimas gracias, del capítulo 7 del libro. Habla sobre la impiedad. Y la impiedad es vivir como si Dios no importara. En 1932, Aldous Huxley escribió la novela Un Mundo Feliz. Allí imaginó una sociedad donde las personas eran diseñadas para no reflexionar profundamente. Todo estaba planeado para que fueran felices en lo superficial, entretenidos, satisfechos, ocupados, pero sin detenerse nunca a reflexionar y a pensar en el porqué de la vida. Era una sociedad fundamentada en castas, en donde cada casta era feliz en lo que hacía porque estaba diseñada para nunca reflexionar ni pensar en qué era la verdad, por qué estaban ahí, en reflexionar en si existía Dios, si valía la pena. Y si lo pensamos bien, esta novela de distopía futurista, de ciencia ficción, no está tan lejana de nuestra realidad. Hoy también en nuestra propia vida, en nuestra cultura, vemos una realidad, y es que nos cuesta no distraernos. Nos cuesta reflexionar profundamente en algo por más de 20 minutos. Nos aburrimos con tanta facilidad en esto. Y obviamente esto se aplica a las generaciones pasadas y a las presentes. Muy seguramente antes el distractor principal era la televisión, pero ahora por supuesto son las redes sociales. Y no sé si todos tienen activada esta notificación en donde justo el domingo a las 9, 8 de la mañana aparece el reporte de las horas de pantalla que hemos tenido en nuestros celulares. Los invito a que la activen para que se sientan mal como yo. Porque esa notificación me muestra semanalmente el problema que tengo en mi corazón. El deseo de estar constantemente distrayéndome, no pensar en las cosas profundas de la vida, no reflexionar en Dios. No reflexionar en por qué hago lo que hago. Y es precisamente hacia este punto que Pablo nos apunta hoy. La impiedad es una realidad que no solamente las personas que no creen en Dios experimentan y viven, sino que también nosotros lo padecemos. En Romanos 1, del 18 al 23, el apóstol nos dice que el problema de la humanidad no es la ignorancia total de Dios, pues Él se ha revelado claramente en la creación, sino que el ser humano suprime esa verdad y prefiere adorar lo creado antes que al Creador. La impiedad entonces no es una falta de religión superficial, sino que es una falta de reverencia
hacia Dios. Es la falta de reconocer que toda nuestra vida está delante de Dios y que vivimos delante de su rostro. Y esto obviamente debería incomodarnos. Porque como yo, estoy seguro que tú también luchas con esa realidad. ¿Cuántas veces soy consciente de Dios a lo largo de mi vida? De mi día. Y esto nos debería llevar a reconocer nuestro problema e ir a los pies del Señor. Este pasaje nos confronta con tres realidades. Y este va a ser el bosquejo del sermón. Punto 1. La seriedad de la impiedad. Retenemos la verdad de Dios a través de la impiedad. Punto 2. La claridad de la revelación. Dios se ha mostrado, pero el hombre lo rechaza. Por último, la necedad del corazón humano. Cambiamos la gloria de Dios por ídolos vacíos. El diagnóstico es revelador y duro. Sin Dios, el hombre pierde su rumbo aunque se crea sabio. Pero en Cristo hay remedio. Un llamado a volver a adorar al verdadero Dios y a rendir nuestra vida a Él. Porque si somos conscientes de que somos creados por Dios, eso quiere decir que le pertenecemos a Él. Y todo lo que hacemos debería estar en reverencia y en sumisión a Él. Primer punto, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El texto inicia hablándonos de un concepto bien importante que viene del Antiguo Testamento, y este es el de la ira de Dios. Nos apartamos de la idea de que nuestra ira, la ira que nosotros sentimos, es igual a la ira de Dios. No es una emoción humana, sino que la ira de Dios es una oposición santa al pecado. Pablo afirma que la ira de Dios ya se está manifestando en la historia como respuesta activa y justa contra la impiedad y la injusticia humana, que consisten en suprimir la verdad de Dios. Esta ira presente anticipa la ira futura y muestra que toda la humanidad está condenada fuera de Cristo. Es una realidad activa. Dios está mostrando su ira en el mundo a través de simplemente dejar que los corazones de los hombres busquen su propia verdad y supriman la verdad de Dios. Aquí el texto hace una distinción entre impiedad e injusticia. El argumento del libro y también lo que yo veo en el texto es que la impiedad precede a la injusticia, es el pecado principal de todos los hombres. Porque la impiedad es vivir sin tener en cuenta a Dios en cómo vivimos. La impiedad no es necesariamente ateísmo, podemos decir que creemos en Dios, pero la impiedad sí es una indiferencia práctica hacia Dios. Algunos pueden preguntarse en este momento, pero Johan, yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, vengo a la iglesia el domingo. ¿Qué tiene que ver la impiedad conmigo? Y yo le responderé, y me responderé a mí mismo, porque también me hago esa misma pregunta.
de que la impiedad no se trata de cosas externas, no se trata de la máscara que nos ponemos, sino que se trata de una disposición de nuestros corazones. Y es la misma disposición del corazón de Adán y Eva una vez decidieron desobedecer a Dios. La impiedad es escondernos de Dios y vivir como si Dios no existiera. ¿Cuántas veces las decisiones que tomamos sobre trabajo, familia, dinero, no tienen en cuenta nada de la verdad del Evangelio? La impiedad es vivir otra vez la vida diaria con poco o ningún pensamiento de Dios. Y aquí la aplicación es a invitarnos a reflexionar profundamente sobre la tendencia de nuestros corazones. Decidimos vivir la vida como si Dios no existiera. Decidimos que Dios no es importante en nuestra vida. Desconectamos esto que hacemos hoy, el domingo, con el resto de nuestra semana. Pensamos que el trabajo no tiene nada que ver con Dios. Pensamos que nuestra identidad como ciudadanos no tiene nada que ver con Dios. Pensamos que nuestras decisiones sobre el sexo, la vida en el matrimonio, los hijos, no tienen nada que ver con Dios. Y como resultado vivimos una vida de impiedad, de necedad, en donde no nos sometemos a la soberana voluntad de Dios y a la soberana sabiduría de Dios. La impiedad, recuerden, queridos, es vivir la vida diaria con poco o ningún pensamiento sobre Dios. Y también esto repercute en las decisiones que tomamos, en cómo vivimos. Y por ende, una vez la impiedad entra a nuestra vida, a la vida práctica, a la vida diaria, ir en contra de Dios y de su voluntad es una consecuencia lógica y obvia. La impiedad precede a las malas acciones. La impiedad precede al pecado de comisión, lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Que este texto sea la oportunidad, queridos, para reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida, en cómo estamos tomando decisiones en nuestra vida, en reconocer que por más que lo neguemos, por más que nos escondamos, Dios está ahí. Dios está ahí. Por más que escondamos lo que hay en nuestros corazones, Dios está ahí. Punto 2. La raíz de la impiedad, suprimir la verdad de Dios. Versos 19 al 21. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha revelado claramente
en la creación y en nuestro interior. El problema entonces no es la ignorancia a Dios y de Dios, sino que el problema es un rechazo voluntario de esa revelación. La impiedad es cambiar la gloria de Dios por la nuestra, vivir como si Él no fuera digno de nuestra atención, buscar nuestra propia gloria, nuestra autopromoción. No reconocer a Dios como el creador de todas las cosas tiene una consecuencia lógica, y es que nosotros nos creemos dioses, nuestros propios dioses, y por lo tanto buscamos la autopromoción, la autoexaltación, nuestra propia gloria. El verso 21 es bien evidente en esto. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es una espiral descendente, donde no reconocemos a Dios y vamos haciendo un pensamiento donde decimos, no necesito a Dios. Es más, lo mejor es vivir como un ateo práctico. Vengo a la iglesia los domingos, consumo servicios religiosos, oro porque tengo que orar, pero de nuevo, no reconozco a Dios en mi vida, no soy consciente de Él y busco mi propia gloria antes que la del Señor. Ya que hay dos realidades que deberíamos tener en cuenta. Porque el mundo entero lleva la firma de su diseñador. Así como nadie ve un cuadro de Rembrandt o de Botero y piensa, bueno, eso salió de la nada. Tampoco deberíamos mirar el amanecer en las montañas o el vuelo del colibrí y concluir que son frutos del azar. Toda la creación es una obra de arte que apunta a su autor. Y si lo vemos en términos más humanos, si analizamos por un momento nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, tendríamos que preguntarnos cómo esto puede salir del azar. Es como si tuviésemos un ejército enfrente de 1000 soldados apuntándonos y que los 1000 dispararan hacia nosotros y que por alguna razón ninguna bala nos dé. Y deberíamos preguntarnos, ¿de verdad eso es solo el azar? ¿O hay un diseñador detrás de eso? Este texto, mis queridos, no solamente interpela al no creyente y al que duda, sino también al creyente. Para el que duda, la belleza y el orden de toda la creación y aún la realidad de nosotros como seres humanos nos hace un llamado a preguntarnos, esto tan majestuoso, tan perfecto, tan sobrecogedor, no sé si prefieren las montañas, el bosque, el mar, pero cuando pueden ver alguno de estos paisajes y sentir ese sobrecogimiento de la hermosura y la belleza del mundo, no deberíamos preguntarnos, ¿esto tan majestuoso puede ser producto del azar, de la casualidad? Hay una realidad en el universo, se llama la realidad del ajuste fino.
Y lo que dice la física es que para que este universo existiera, debe haber un ajuste casi perfecto en valores y números sobre los elementos químicos del universo. Y que la probabilidad de que eso surja del azar es casi cero. Por lo tanto, el ajuste fino también nos debería hacer reflexionar en cuanto a: ¿existe un diseñador? Porque si el azar hace algo tan perfecto, bueno, deberíamos preguntarnos si de verdad el azar existe. Pero para el cristiano también hay una aplicación en este pasaje. La creación no solamente nos asombra de nuestro Dios, sino que también Dios a través de ella nos envía. Como dice un teólogo bien querido por esta casa, Bavinck, el evangelio no es solamente una palabra para el alma, sino una alegre noticia de renovación de todas las cosas. Aquí el evangelio llega completamente a lo suyo, llega a la verdadera redención total. No hay nada que no pueda o no deba ser evangelizado. No hay nada que no pueda o no deba ser evangelizado. Por eso el cristiano no huye del mundo, sino que se sumerge en él con esperanza. Si eres un obrero o arrendero o administrador, todo tu trabajo también es parte de la misión de mostrar que el mundo le pertenece a Dios. ¿Debería el cristiano rechazar la ciencia? ¿Debería el cristiano rechazar los elementos empíricos que descubre la ciencia? Por supuesto que no. Porque nosotros reconocemos que existen dos libros de Dios: el libro de la naturaleza y su palabra. Y que todos son revelación de Dios, y que todos muestran al Creador, y que todos son perfectos. Los dos libros son perfectos. Obviamente, los que cometemos errores somos los intérpretes de esos libros. Pero nosotros como cristianos deberíamos estar entusiasmados con conocer a Dios a través de su revelación general. Deberíamos estar entusiasmados con todos los descubrimientos de la ciencia, porque eso de nuevo nos muestra que hay un Dios creador de todas las cosas, que ese Dios es bueno, porque no solamente nos creó, sino que preparó las cosas para ser un Dios que es hospitalario, que crea, diseña un universo para que podamos vivir en él, para que podamos conocerlo por medio de su palabra y por medio de la creación, de su revelación natural. Así que, si eres científico, si te gusta la biología, si te gustan los fenómenos naturales, la invitación es a estudiar el mundo para mostrar la sabiduría del Creador. Todo lo que hacemos, de nuevo, es reconocer a Dios en todo lo que hay creado. Lo hacemos para conocer, amar y honrar más a nuestro Dios, no para nuestra gloria. En otras palabras, cada vocación es un lugar donde el resplandor del Creador se refleja y el evangelio se encarna. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. La impiedad es todo lo contrario.
La impiedad es no reconocer a Dios y es más, rechazar lo que ha hecho Dios. Pero vivir una vida para la gloria de Dios es reconocer a Dios en todo. No sé si les pasa a todos los casados, y aquí no quiero ser sexista ni mucho menos, pero una casa pueden ser 4 paredes, pero un hogar es algo distinto, completamente distinto. No sé si tienen esa sensación cuando llegan a su casa y es como este elemento en donde me siento en el hogar. Y en nuestro caso, en el caso de nuestro matrimonio, la que hace el hogar ha sido mi esposa. Ella decora todas las cosas, piensa en los detalles, y eso demuestra que hay un creador. Y eso demuestra que es un elemento de reconocer que Dios nos hizo con esa realidad. Y es reconocer que todo lo que hacemos es para Él. Sea que decoremos nuestra casa, sea que cocinemos para nuestra familia, todo debería reflejar eso. Todo debería reflejar que Él es nuestro Dios. Así que no hay ningún trabajo que no valga la pena. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Que muchas veces tengo tantas cosas en la cabeza que no hago las cosas comunes y corrientes con la mejor disposición. Porque pienso que hay cosas más santas que otras. Porque pienso que preparar el sermón es más santo que hacerle el desayuno a mis hijas y a mi esposa. Pero eso debería ser rechazado en absoluto. Porque ya sea que sirva un plato a mis hijas y a mi esposa, o sea que esté preparando el sermón, debería estar consciente de quién es mi Dios y por qué me ha puesto aquí, en este mundo, en este lugar, en esa familia. Y la invitación no es solamente para mí, sino para ustedes, que reflexionemos, que pensemos. Todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que hacemos es para servirlo a Él, es para reconocerlo a Él, es para reconocer su bondad y su amor para con nosotros. Punto 3. El fruto de la impiedad, idolatría y necedad. Versos 22 al 23. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, cuando Dios no ocupa el lugar que se merece, algo más lo ocupa. No existe tal como un hombre que no adora algo. Todos adoramos algo. La pregunta es si adoramos al Dios correcto. Y aquí no simplemente estamos hablando de la idolatría de estatuas, de figuras, sino que desde la perspectiva bíblica la idolatría es un concepto mucho más profundo. Podemos idolatrar nuestro trabajo, podemos idolatrar el placer, decidir no obedecer a Dios y buscar nuestro placer. Eso es idolatría.
Podemos idolatrar nuestra figura en las redes sociales. Podemos idolatrar la familia. La impiedad lleva a intercambiar al creador por lo creado, dice el texto. Así que la idolatría no es solamente un acto religioso externo, es un proceso interior. Es ver a algo creado como lo más valioso que existe en el mundo. Es algo que si perdiéramos, nuestra vida carecería de sentido. Es lo que nos da sentido. Es lo que se convierte en nuestro Dios. Yo sé que todos nosotros luchamos con la idolatría en diferentes contextos, enfocados en cosas, personas o temas diferentes. Todos luchamos con la idolatría. Pero queridos, el corazón humano no puede adorar algo sin que ese algo lo transforme. Nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en aquello que vemos como lo más valioso. Tal vez si alguno de ustedes lucha con la aprobación de los demás, nos volvemos esclavos del qué dirán. Nunca hay descanso porque siempre hay alguien a quien impresionar. Si adoramos el éxito, buscamos constantemente el éxito y ese éxito cuando no lo conseguimos, nos crucifica, nos juzga. Pero la idolatría no necesariamente tiene que ser la idolatría hacia cosas malas. Porque si adoramos tal vez relaciones familiares, también ahí esa realidad nos puede deformar. Un padre que hace de sus hijos la razón de vivir, los cargará con expectativas imposibles, sofocándolos en lugar de amando. Cuando nuestros hijos se vuelven ídolos. Y esa es una tendencia de nosotros como padres. No los amamos realmente, porque no están en el lugar que deberían estar, sino que están por encima de Dios. Empezamos a creernos los dueños de su vida. Empezamos a creer que ellos deberían cumplir nuestras expectativas. Y eso es una realidad completamente destructiva. Porque queremos reflejarnos en ellos. Todo lo que yo no pude hacer, todas mis frustraciones, quiero que ellos las cumplan. Y eso no solamente nos destruye como padres, sino que nos destruye como hijos. Porque les ponemos el peso que solamente Dios puede soportar a ellos. Y siempre vivirán con el temor de fallarnos. Un hijo que idolatra también la aprobación de sus padres nunca sabrá ser libre y siempre vivirá con el miedo precisamente a eso, a despegarse de sus padres. Y eso puede ser tanto de una manera positiva como de una manera negativa. De una manera positiva es que, tengo una idea tan idealizada de mis padres, son tan perfectos que voy a ser igual a ellos. Y cuando entramos en una relación de matrimonio, nos proyectamos en ellos. Y proyectamos todo lo que ellos hacen en nuestro propio matrimonio. Y es destructivo. Porque somos personas diferentes. Porque estamos en realidad diferentes. Y porque al final lo único que debería proyectar
cómo deberíamos ser como esposos y como esposas. Es lo que hemos estudiado el semestre pasado, el significado del matrimonio, esta relación de Cristo con su iglesia. Pero por otro lado también puede ser de una manera negativa. Rechazo tanto lo que mis padres hacían y cómo mis padres vivían, que me vuelvo esclavo de no ser parecido a ellos, de no seguir nada de lo que ellos hacían. Y de nuevo, ahí está esa esclavitud. El Evangelio no nos libera de esa realidad. Eso también puede ser un tipo de idolatría. Por otro lado, en un matrimonio donde el cónyuge, el esposo, la esposa es el Dios de la otra persona, terminará en una dependencia enfermiza, celos y desilusión. Porque ningún ser humano, ninguna cosa creada puede soportar el peso de Dios. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos entregar? El remedio para la impiedad, por supuesto, es Cristo. Tim Keller lo ilustra en estas palabras. Si cambiamos a Dios por cualquier otra cosa como nuestra principal fuente de satisfacción, lo convertimos en nuestro amo y ese amo nos esclaviza. Y esto lo aplicamos, por ejemplo, al éxito en el trabajo, en la familia. Este éxito cada vez demandará más de nosotros y nos castigará internamente si no logramos lo que queremos. Si buscamos constantemente el éxito económico, el éxito empresarial, cuando no lo logramos, ese éxito nos crucifica. Por otro lado, si nuestro ídolo es el éxito familiar, queremos la familia perfecta, cuando eso no sucede, el sentido de nuestra vida se cae. Cualquier cosa que no sea Dios nos crucifica cuando le damos el lugar de Dios. Si vives para otra cosa aparte de Dios y fallas, esa te crucifica por dentro con autodesprecio. Pero aquí está la esperanza del Evangelio real. Porque la invitación del Evangelio es a seguir a Dios, a rendirte a un Dios que fue crucificado por ti y por mí. Esa es la gran diferencia. Los ídolos nos destruyen cuando fallamos. Cristo nos perdona. Los ídolos nos exigen dar vida por ellos, dar la vida por ellos. Cristo dio la vida por nosotros. Por eso solamente cuando adoramos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a Jesucristo, dejamos de ser esclavos y comenzamos a ser libres. Aunque el texto que acabamos de leer y que hemos estado predicando muestra y denuncia la impiedad que hay dentro de nosotros, la justicia y la piedad de Dios se muestra en Cristo y en su Evangelio. Y hay que el verso 17, el anterior del que leímos, empezamos en el 18, diga lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo Jesús vivió plenamente para la gloria de Dios en cada pensamiento y acción. En la cruz, la ira que merecemos, Dios la carga. No se trata de vivir entonces con culpa, sino de vivir conscientes del gozo de nuestra salvación. Cuando reconocemos el gozo de ser salvados por su pura gracia,
Cuando vemos la ley de Dios, podemos crecer en deleitarnos en esa ley. Porque reconocemos que esa ley el Señor la hizo para nuestro bien y para su gloria. Y esa brecha que hay entre su ley y nuestro comportamiento, la cubre Cristo en la cruz del Calvario. Así que hay esperanza para nosotros, hay esperanza para aquellos que vivimos constantemente en la impiedad. No se trata de vivir con culpa, sino de reconocer la gozosa gracia que hay en Cristo. Pablo, en su capítulo 12, los versos 1 y 2, al reconocer esta realidad, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Esta es la invitación. Si la impiedad es no reconocer a Dios en nuestra vida, si la impiedad es vivir como ateos prácticos, la invitación de la piedad, la invitación del Evangelio, es que al reconocer quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros, podamos presentarnos como sacrificios vivos, como una vida que se entrega voluntariamente a Él, que vive para su gloria, no para la nuestra. Y bajo esa realidad, la transformación, el camino hacia ser más como nuestro Señor, se hace evidente. Para concluir, hemos visto tres realidades. La primera, la impiedad es seria porque retiene la verdad de Dios. La segunda, la revelación de Dios en la creación es clara. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no conoce a Dios. Pero los hombres la hemos suprimido. La tercera, el fruto de esa impiedad es necedad e idolatría. Pero también vimos que Dios no se ha quedado callado. Y no solamente nos ha hablado por medio de la creación, sino que nos ha hablado por medio de Él mismo. Por medio de su encarnación, por medio de su vida perfecta, por medio de su sacrificio, Él nos habla. La invitación para aquellos que aún están dudando en creer o no es esta invitación. Él te habla para que vayas a Él, sabiendo que no hay nada que pueda reemplazar a este Dios vivo que murió por ti y por mí. Las demás cosas se sacrificarán, pero Cristo se sacrificó por ti. Por eso Dios en su gracia se ha revelado de manera especial en Jesucristo, el mediador de todas las cosas. En Él, Dios no solo se da a conocer, sino que se entrega a sí mismo para que tengamos vida y seamos transformados a su imagen. Pero eso también nos da una misión a nosotros como iglesia. Si la revelación general es suprimida por la mentira del hombre y la idolatría crece, entonces la iglesia es enviada a proclamar y a encarnar el evangelio de Cristo. Y como la revelación plena de Dios. Así que
donde quiera que vayas y sea lo que sea que hagas, que seas consciente quién es tu Señor y a quién alabas. Se seca la